Cuando el versículo en Bereshit declara que el ser humano fue creado Zahar unekeva barautam, varón y hembra los creó, que hemos estado analizando y existen muchas enseñanzas acerca de esto, la Torá no se refiere solamente a una designación biológica, sino a una estructura ontológica de la Neshama. Cada Neshama, sin importar el cuerpo que habite, fue formada a partir de una doble corriente de conciencia espiritual: la energía de Zahar, es decir, la energía masculina, y la energía de Nekeva, femenina completamente. Estas no son categorías humanas como las entendemos actualmente, más bien son modalidades divinas. Zahar, del verbo lizkor, que significa recordar, representa el principio de la expansión consciente, de la intención dirigida, el dar estructurador, el foco, el verbo y el rayo. Es la fuerza de Jochma, de sabiduría, el impulso seminal de la creación que brota como un destello. Es el pensamiento que engendra olamot, mundos. Es el mashpia, el que irradia. Por eso, en la estructura de los Partzufim, Zahar se corresponde con el Zeir Anpin, el rostro menor que canaliza la energía divina desde lo alto hacia los mundos. Por su parte, Nekeva, del verbo lanakev, que significa perforar o cavar, no es menos poderosa. Es la conciencia contenedora, integradora, resonante, fecunda y envolvente. Representa Binah, el entendimiento, el vientre cósmico que recibe y transforma la semilla de la sabiduría en forma, en tiempo y en emoción. Es la Shejinah misma, la Malhut, que recoge las luces y las convierte en experiencias. La Nekeva es la receptividad sagrada, no es pasividad, es lo oculto que gesta lo revelado. Cuando estas dos fuerzas se armonizan dentro del alma, el ser humano accede a un estado de Shalem. ¿Qué es Shalem? Completitud interior. Pero cuando una domina sobre la otra de forma desequilibrada, surgen los trastornos de conciencia: hiperactividad sin integración, contemplación sin acción, intelectualismo estéril o emocionalidad difusa. La salud espiritual no está en elegir entre Zahar u Nekeva, sino en cultivar el arte de la fusión interna, tal como enseñó el Arizal en su Sha'ar Ruach HaKodesh, donde cada parte del alma tiene una raíz masculina y una raíz femenina que deben reintegrarse a través de su tikkun. Esta verdad espiritual también resuena en la psicología profunda de Carl Gustav Jung, quien habló del ánima y el animus como arquetipos femeninos y masculinos en la psique de cada individuo. Pero mientras Jung partía desde el inconsciente colectivo, nuestra Kabbalah iba ya desde hacía muchos siglos atrás más allá. No se trata solo de estructuras internas psicológicas, sino de reflejos del Ein Sof, expresiones vivas de los modos de revelación divina. En el Zohar, volumen 1, 22a, se nos enseñó que el santo, bendito sea su nombre, creó el mundo en dos pilares, masculino y femenino, y ninguno puede sostenerse sin el otro. No se refiere al mundo físico, claro está, se refiere al mundo del alma. Cada acto espiritual entonces implica un movimiento entre estas dos polaridades. Cuando uno enseña Torá, actúa desde Zahar. Cuando uno medita o escucha con el corazón, se abre desde Nekeva. Cuando uno da Sedaká, activa Zahar. Cuando uno recibe un halago con humildad, está abrazando Nekeva. En el rezo, en la tefilá, nos volvemos un mashpim,
cuando hablamos, y nos convertimos también en un mekablim, cuando nos silenciamos. Así, toda vida espiritual sana nos exige un flujo armónico entre ambas corrientes, como un baile interior entre emisores y receptores, entre sol y luna, entre fuego y agua. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando esa danza se rompe? En las heridas del alma, muchas veces el zahar interno queda atrofiado. No puede decidir, no puede proteger, por lo tanto no puede sostener. O bien, cuando nekevá interno queda herido, no sabe recibir, no sabe confiar, no sabe abrirse. La terapia del tikkun en estos casos no es exterior, es un trabajo de restauración de la polaridad interna. No se trata de buscar fuera lo que falta dentro, sino de reconciliar esas dos voces que el alma olvidó armonizar. Desde el punto de vista del tikkun de la pareja, esta visión revoluciona la comprensión del amor. ¿Por qué? Porque la persona no busca su complemento porque le falte algo, sino más bien porque ha despertado su propia polaridad y entonces desea compartirla. Las relaciones sanas nacen de almas que han logrado equilibrar sus zahar y su nekevá internos. Y entonces, desde esa integración, buscan vibrar en reciprocidad con otro ser que también ha hecho su propio tikkun. Por eso, cada vez que en la Torá se menciona la dualidad varón-hembra, no debemos pensar en cuerpos, sino en caminos de conciencia. El tikkun del alma es en gran medida un tikkun de polaridad. En los escritos del Rebbe Nachman de Breslev, Likutei Moharan 21, se enseña que la plegaria más poderosa es la que une la voz masculina del clamor con el silencio femenino de nuestro corazón. Solo allí nace la plegaria que abre realmente los mundos. Y así, como enseñan los Mekubalim, cuando el ser humano alcanza la armonía entre su propio zahar y su propia nekevá, entonces puede servir de merkavá, de carroza viviente para la recepción de la Shejinah y atraer la presencia divina en su vida. No solo repara su alma, sino que se vuelve un canal para la reparación de las almas también de los demás, de quienes le rodean. Y en ese punto, queridos alumnos, el alma ya no necesita entonces de etiquetas, solo necesita ser lo que fue en su origen, una luz completa, masculina y femenina a la vez, danzando en unidad ante el rostro de su bendito Creador.